Parte 1. El adiós silencioso. El aire del aeropuerto olía a cafeína quemada, metal frío y la ansiedad apresurada de cientos de vidas convergentes. Viento, un perro mestizo de pelaje color tierra y ojos ámbar, registraba cada matiz con la precisión de un sismógrafo. Para él, ese lugar inmenso y ruidoso era una anomalía. Su vida se medía en la cadencia tranquila de los pasos de Martín, en el aroma a madera vieja de su pequeño apartamento y en el suave crujir del pan duro en las mañanas. Pero ese día, todo era diferente. Martín, su humano, se movía con una tensión que Viento sentía como una cuerda demasiado tensa a punto de romperse. Habían llegado al aeropuerto en un silencio inusual. Martín había conducido despacio, sus nudillos blancos apretando el volante. Dentro del coche, Viento había apoyado la cabeza en el asiento del pasajero, intentando capturar la mirada de Martín, buscando el confort habitual. En su lugar, había encontrado una ausencia, una mirada perdida en el parabrisas. Recordó la mañana, Martín le había dado un paseo que se sintió como una despedida. No era la vuelta habitual al parque, sino un recorrido exhaustivo por todos sus lugares favoritos, el viejo árbol en la plaza, la fuente donde le gustaba beber, la panadería donde siempre le daban un mendrugo de pan. Luego, le había ofrecido su golosina más preciada, una galleta de hígado que Martín reservaba para ocasiones muy especiales. Viento la había devorado, pero el sabor no había disipado la sensación de que algo crucial estaba siendo silenciado. Solo unos días, amigo. Solo unos días, había susurrado Martín, un diálogo que sonaba más a súplica a sí mismo que a una promesa a Viento. Había empacado una sola maleta, una mochila gastada, y había pasado la noche revisando documentos, con la luz encendida, acariciando distraídamente la cabeza de Viento. Viento se removió inquieto. Ahora, fuera del coche, el ruido de los motores y el incesante claxon le martilleaban los oídos. Se encontraban en un estacionamiento lateral, lejos de la entrada principal, un lugar de luces amarillentas y contenedores de basura, donde el olor a combustible era fuerte. Martín se agachó. Sus ojos, normalmente llenos de una alegría simple, estaban turbios y rojos. Le acarició el lomo con una ternura desesperada. «Escúchame, Viento», dijo Martín, con la voz apenas un susurro. Voy a hacer algo. Pero tienes que quedarte aquí. Te prometo que estaré bien. Tú tienes que estar bien». Martín sacó una correa de nylon nueva, de un azul chillón, y la ató a un poste de luz oxidado y frío. Viento observó el ritual. Nunca, en los 5 años que habían compartido su vida, lo había dejado atado. Era su sombra, su compañero silencioso. El perro se sentó obedientemente, lamiendo la mano de Martín en señal de confianza. «Vuelvo enseguida», mintió Martín, levantándose de golpe. La frase era una máscara. Viento notó la rapidez, la forma en que Martín evitó mirar sus ojos. Arrastró su mochila por el asfalto rugoso, su figura encorvándose bajo un peso invisible. Viento esperó. Contó los coches, midió las sombras. Al principio, la lealtad lo mantuvo inmóvil. Martín siempre regresaba. Tal vez fue al baño, o a comprar algo. 10 minutos pasaron, luego 20. El sol de la tarde se inclinó, bañando el asfalto en un naranja tenue. La espera se transformó en duda, y la duda en un frío pánico que le erizó el pelo de la nuca. Viento se levantó, tenso, y tiró de la correa. La correa, aunque nueva, era delgada. No era el tirón de un perro que quiere jugar, era la fuerza bruta de la desesperación. Desde su posición, a través de la maraña de coches, Viento pudo ver la entrada de la terminal. Y luego, vio algo que activó la alarma en su corazón, la mochila azul de Martín desapareciendo por una de las puertas automáticas, arrastrada por la figura inconfundible de su amo. No era, enseguida. Era ahora. Viento mordió. Masticó el nylon con la furia de una lealtad traicionada. El material se desgarró lentamente, fibra por fibra, un sonido ahogado por el ruido del aeropuerto. Cuando la correa finalmente se partió, Viento no perdió un segundo. Corrió, no hacia el coche, sino hacia donde había visto desaparecer a Martín. Cruzó el estacionamiento, esquivó los parachoques y las luces brillantes.
Entró en el caos humano del vestíbulo de salidas, un laberinto de maletas rodantes y piernas. Los olores eran abrumadores: perfume, sudor, equipaje nuevo, el miedo y la emoción de la gente. Viento corrió a ras del suelo, un relámpago de pelaje marrón, ignorando los gritos de sorpresa y las maldiciones. Su objetivo era la puerta donde había desaparecido Martín. Una vez allí, se encontró con una barrera de seguridad de cristal y un guardia corpulento. El guardia, Javier, de mediana edad y con un rostro cansado, intentó detenerlo. «Oye, perro. No puedes pasar». Javier extendió una mano enguantada. Viento se deslizó entre sus piernas con una agilidad sorprendente, su cuerpo bajo y fuerte, esquivando el agarre. Javier lo persiguió, sus pesadas botas resonando en el suelo de mármol. Viento aceleró, sus garras haciendo clic 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 en el suelo pulido. Finalmente, en medio de la terminal, cerca de un kiosco de periódicos, Javier logró atraparlo. Lo sujetó con firmeza, pero sin hacerle daño, viendo la desesperación en los ojos dorados del animal. «Tranquilo, chico. Te llevaré a un lugar seguro», dijo Javier, con un tono suave y profesional, mientras intentaba llamar a seguridad animal por el walkie-talkie. Viento luchó, pero no con los dientes, sino con la pura fuerza de su voluntad. Podía oír el sonido de las palabras resonando en los altavoces sobre sus cabezas, las voces distorsionadas y metálicas de los anuncios. Javier lo tenía firmemente sujeto bajo el brazo. Pero entonces, el aire se llenó con una frase inequívoca, una oleada de sonido que detuvo a Viento en seco y destrozó el último vestigio de esperanza y calma. Último llamado para el vuelo 307 con destino a San Telmo. Pasajeros con destino a San Telmo, por favor, diríjanse inmediatamente a la puerta 7 para el embarque final. San Telmo. Viento había escuchado a Martín decir ese nombre una vez, al teléfono. La puerta 7 era la dirección. Martín se iba. Ahora. Viento se revolvió con una nueva y espantosa energía, con tal fuerza que Javier tropezó. El perro se liberó de su agarre y corrió a lo largo de las filas de asientos, en dirección a los carteles luminosos que indicaban las puertas de embarque. Se lanzó a través de la multitud, ignorando los gritos de la gente, la única cosa que importaba era la puerta 7. Llegó a la entrada de la zona de seguridad, donde una larga fila de personas esperaba para pasar el control. No podía pasar por allí. Su corazón latió con una fuerza abrumadora. Se metió en un área de almacenamiento, justo cuando Javier y otros 2 guardias se acercaban. Estaba atrapado. Escuchó los pasos que se acercaban. Pero en ese instante de silencio y desesperación, a través de una pequeña rendija entre 2 cajas apiladas, Viento vio el mundo exterior, la pista de aterrizaje, y una aeronave enorme rodando lentamente, acercándose a la puerta 7. La lealtad no era una opción, era una necesidad, un instinto primario más fuerte que el miedo. Con un aullido de dolor reprimido que resonó solo en su garganta, se abrió paso a través de las cajas, encontrando una puerta de servicios inseguro. Era la única salida. Era el único camino hacia Martín. Viento irrumpió en el pasillo adyacente, lleno de cables y equipo de limpieza. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a través de una puerta de emergencia, que se cerró con un sordo golpe detrás de él. Estaba en un corredor que daba a la pista. Un viento violento lo golpeó. Miró hacia la puerta 7. El avión, el grande y metálico, estaba casi lleno. La figura de su dueño era una mancha diminuta en la pasarela. Viento sabía, con la certeza de un animal, que si ese avión se movía, Martín se habría ido para siempre. Su corazón latía con la promesa inquebrantable de encontrar a su dueño. Corrió hacia el metal y el hormigón, un punto diminuto de lealtad frente a la inmensidad del acero y la velocidad. El ruido era ensordecedor, pero solo había una voz en su cabeza, la de Martín. De repente, el suelo bajo sus patas vibró violentamente. Un motor rugió, no el del avión de la puerta 7, sino otro, a su izquierda, mucho más grande y cercano. Viento levantó la cabeza y vio el morro gigantesco de un avión rodando hacia la pista principal. Estaba en el camino del motor. Viento sintió el poderoso olor a combustible y el viento que lo empujaba. Pero siguió corriendo, mirando hacia la puerta 7,
sin ver el peligro inminente, sino solo la silueta de su amo. El avión de la puerta 7 comenzó a cerrarse. Su tiempo se acababa. Parte 2. El eco de la lealtad del mundo se había convertido en un rugido de metal y asfalto. El Boeing 747, un gigante de alas extendidas, se acercaba a viento con una velocidad y una masa aterradoras. Sus luces de aterrizaje, cegadoras como soles artificiales, lo atraparon. Viento sintió el aliento caliente del motor, una ráfaga violenta que le aplastó las orejas contra el cráneo. No era solo ruido, era una vibración que le hacía temblar los huesos, un recordatorio brutal de la fragilidad de su cuerpo. En lugar de paralizarse por el miedo, la desesperación que había estado creciendo en él se convirtió en una determinación pura y frenética. Martín se había ido en esa dirección, él iría en esa dirección. Viento se lanzó hacia la izquierda, un movimiento instintivo que le salvó la vida. El tren de aterrizaje del enorme avión pasó a pocos metros de donde había estado un segundo antes. El aire desplazado lo empujó, haciéndole rodar un par de veces en el asfalto. Se levantó de inmediato, sacudiéndose el polvo y el terror, con la adrenalina disparada. Estaba en la pista de rodaje, el laberinto de líneas amarillas y luces azules que conectaba la terminal con la libertad del cielo. El caos en la terminal era un rumor distante, aquí, en el campo de vuelo, el peligro era palpable y constante. En la torre de control, el pánico escaló al instante. Atención, todos. Tenemos un intruso en el sector Charlie. Un perro. Repito, un animal en la pista de rodaje adyacente al umbral 04. Vuelo 307 en posición de despegue en la puerta 7. Detengan el tráfico en esa sección. La voz del controlador, un hombre llamado Andrés, se rompió por la tensión. Martín, sentado en la ventanilla del Boeing 307, no había notado la conmoción hasta que el avión se detuvo en medio de la rampa. Varios pasajeros se quejaban del retraso. Martín, con la cara pegada al cristal, solo veía el vasto desierto de cemento y la oscuridad. Mientras tanto, Viento corría. Corría con el instinto de un depredador y la lealtad de un santo. Había cruzado la frontera entre el mundo humano y el mundo de las máquinas gigantes. Esquivó un pequeño vehículo de seguimiento que se acercaba. Su pelaje se agitaba bajo el chorro de aire caliente de otro avión que se preparaba. Cada paso era una victoria sobre la inmensidad hostil. Su mirada estaba fija en el avión con el número 307. Era la única dirección. A lo lejos, en la zona de carga y descarga, el empleado que había visto a Viento escapar en la parte 1, Sebastián, un joven de unos 20 años que cargaba maletas, se detuvo, con los ojos muy abiertos. Tenía el walkie-talkie pegado a la oreja, escuchando la frenética comunicación de la torre de control. Reconoció al perro. Había algo en la determinación de ese animal que no le permitía atraparlo en ese momento. Vio cómo Viento giraba y se dirigía hacia el avión de Martín. No está huyendo, está buscando, murmuró Sebastián para sí mismo, sintiendo una punzada de empatía que rozaba la desobediencia profesional. No dio la alarma con la descripción del perro. Por un instante, solo observó. Viento seguía avanzando hacia el 307. Los faros brillantes del avión le daban un aspecto fantasmal en la oscuridad de la noche. Se acercó lo suficiente para oler el caucho caliente de los neumáticos y el aceite. Se detuvo, respirando pesadamente, escaneando el fuselaje, buscando la silueta de Martín en las ventanas iluminadas. Desarrollo, no vio a Martín, pero sí vio algo más. Un carrito de equipaje se acercaba lentamente, cargado con las últimas maletas. Y allí, inconfundible, estaba la mochila azul gastada de Martín. La visión de la mochila se convirtió en una confirmación brutal. Martín estaba a bordo. Su búsqueda no era en vano. El destino del dueño y del perro se había bifurcado aquí, en esta pista. Viento, con una nueva urgencia, se pegó al suelo mientras el carro de equipaje pasaba por su lado. El ruido metálico de las ruedas y la voz monótona del conductor al teléfono eran un ruido de fondo. En el avión 307, los pasajeros estaban inquietos. Una azafata intentaba calmar la situación con sonrisas tensas. Señores pasajeros, solo una pequeña demora por tráfico en la pista. En breve estaremos en movimiento, dijo por el altavoz.
Martín, en su asiento junto a la ventana, sentía un nudo en el estómago. La decisión que había tomado le quemaba la conciencia. Había revisado el poste de luz en el aeropuerto antes de entrar. Había dejado dinero y una nota para el personal de limpieza, rogándoles que cuidaran de Viento o que llamaran a un refugio. Había creído que era lo correcto. Una vida sin él, pero segura. Ahora, solo sentía una culpa atronadora. De repente, una mujer sentada a su lado, Clara, que miraba por su ventana, dejó escapar un grito ahogado. «Dios mío. Hay un perro allí». En la pista, al lado de los carros de equipaje. Varios pasajeros se pegaron a las ventanas, murmurando y señalando. Martín se giró. Por un momento, su mente se negó a procesar la imagen. Un perro. En el cemento. No. Pero luego, la luz de un vehículo de seguridad que se acercaba iluminó al animal. Un perro mestizo, de pelaje color tierra. La forma, la postura, la forma en que movía la cabeza, alerta y decidida. Su corazón se encogió. No puede ser, jadeó Martín, con un hilo de voz. Era Viento. Su Viento. Arriesgando su vida en el infierno de metal y ruido solo por encontrarlo. La lealtad del perro era un reproche silencioso a la decisión de Martín. Clímax del capítulo. El capitán del vuelo 307 recibió la orden definitiva. Vuelo 307, demore el despegue. Tenemos un animal corriendo hacia su posición. Permanezcan en la rampa. Pero un momento después, la situación empeoró dramáticamente. Viento, al ver que el avión de Martín no se movía, y al notar la llegada de los vehículos de seguridad, se dio cuenta de que ese lugar no era seguro. Necesitaba llegar a Martín, pero el avión era impenetrable. Hizo un giro abrupto y comenzó a correr a lo largo de la línea de aviones en espera. En ese momento, otro jet, un Boeing 777 más grande que estaba esperando su turno, aceleró sus motores para la prueba final antes del despegue. El ruido se convirtió en un tormento físico. Viento, corriendo cerca, fue golpeado por la fuerza del aire que salía del motor. Fue como un puñetazo invisible y gigante. El chorro de escape lo levantó del suelo, lanzándolo varios metros. Aterrizó con un golpe seco, rodando. Por un instante, todo fue silencio y oscuridad. Martín, que lo había estado observando desde la ventanilla, gritó. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos, alarmados. El avión de Martín estaba paralizado, y el destino de su perro se desarrollaba a pocos metros. Viento se levantó, aturdido, pero intacto. Su lado derecho palpitaba, pero su voluntad estaba inquebrantable. Ignorando el dolor, se levantó con un esfuerzo tremendo. Ya no buscaba la silueta de Martín, ahora, su instinto lo llevó a confrontar la única cosa que lo había separado de su amo, los aviones. Viento se dirigió, no hacia un escondite, sino directamente hacia el ala del gran Boeing 777 que acababa de lanzarlo. Corrió bajo el fuselaje, buscando un punto ciego, un lugar de refugio que también era un desafío. En la torre de control, Andrés, el controlador, vio el movimiento en el radar. El animal está bajo el 777. Capitán, detenga motores inmediatamente. Detenga el encendido. El piloto del 777, perplejo, tiró de las palancas. El rugido del motor disminuyó, luego se detuvo. El silencio, aunque relativo, fue ensordecedor para Viento. El perro se detuvo justo donde la inmensa ala se unía al fuselaje, un punto de metal frío y sucio. Levantó la cabeza, su cuerpo temblaba de agotamiento y miedo. No aulló de terror, sino de profundo dolor y súplica, un sonido animal que desafió el metal y la tecnología. Un aullido crudo, largo y desgarrador resonó sobre la pista. En el avión 307, Martín llevó una mano a la ventanilla, sus ojos llenos de lágrimas, sintiendo el aullido como una daga en su corazón. Y entonces, sucedió. El piloto del Boeing 777, después de apagar el motor, miró hacia abajo a través de su ventanilla lateral. Vio la pequeña figura temblorosa, la encarnación de la lealtad. Levantó el micrófono y habló con la tripulación. En el altavoz del Boeing 777,
y con eco en la pista, se escuchó la voz calmada pero firme del piloto: «Señores pasajeros, tenemos una situación de emergencia en la pista. Un invitado inesperado a bordo. Les rogamos mantengan la calma. Estamos deteniendo todas las operaciones de despegue. Permanezcan en sus asientos. La seguridad de todos y de este noble animal es nuestra prioridad». El piloto hizo una pausa dramática. «Vamos a detener el despegue, por ahora. Detención de emergencia total». El avión 777 se detuvo por completo. En ese momento, Viento sintió que los faros de los vehículos de seguridad se acercaban. Había logrado detener el caos, pero no había encontrado a Martín. Sabía que venían a atraparlo. Con una última mirada hacia el avión 307, ahora quieto e inalcanzable, Viento se deslizó por debajo del fuselaje, dirigiéndose hacia la valla perimetral en la oscuridad, lejos del alcance de las luces. Martín vio la figura desaparecer, sintiendo que su corazón se rompía en dos. Viento había detenido los aviones, pero aún estaba solo. Parte 3. El aliento del motor. El silencio, después del rugido del reactor, era una presencia física, pesada y antinatural en la pista de aterrizaje. El gigantesco Boeing 777 estaba inmóvil, con su ala de metal proyectando una sombra ominosa sobre el asfalto. Viento, aturdido y con el corazón latiendo desbocado, se había refugiado temporalmente debajo del tren de aterrizaje, sintiendo el metal frío contra su espalda. El aire olía a una mezcla intoxicante de queroseno y caucho quemado. Para Viento, era el olor del peligro, el perfume de la soledad que Martín le había impuesto. En la torre de control, Andrés se llevó una mano a la cabeza, limpiándose el sudor frío. Había evitado un desastre aéreo por un margen de segundos y por la decisión de un piloto con nervios de acero. «Capitán del 777, gracias por abortar. Necesitamos que mantenga la posición. Equipos de seguridad y control animal se dirigen a su ubicación. Repito, mantengan la calma. No abran puertas». La situación en la pista era una escena de caos controlado. Las luces rojas y azules de los vehículos de seguridad convergían hacia el 777. La prioridad era asegurar el perímetro y, sobre todo, capturar al animal que había paralizado la actividad del aeropuerto internacional. Viento, impulsado por el instinto de supervivencia, se deslizó fuera de su escondite bajo el tren de aterrizaje. Sabía que debía abandonar la escena del crimen. El avión 307 de Martín aún estaba allí, un faro inalcanzable. Pero los vehículos se interponían entre él y su objetivo. Corrió por la pista, un zigzag desesperado para evitar los vehículos que ahora le seguían, emitiendo breves destellos de sus potentes faros. Su respiración era superficial y rápida, el esfuerzo había sido tremendo. El impacto público ya se había desatado. En el avión 307, donde viajaba Martín, el clima era de un asombro incrédulo. El incidente no se había podido ocultar. «Ese perro, está loco. ¿Vieron cómo esquivó el chorro del motor? Es increíble», exclamó un pasajero. Clara, la mujer sentada junto a Martín, había sacado su teléfono y estaba grabando la escena. «Esto va a ser viral. El perro más leal del mundo», murmuró. Martín no podía apartar la mirada. Vio a Viento correr, su silueta alargada y valiente. Una punzada de orgullo se mezcló con un tormento de culpa insoportable. Él lo había abandonado, y Viento, sin entender las complejidades de las deudas y la miseria, simplemente había seguido su corazón hasta el punto de arriesgar su vida en medio del cemento y el acero. Martín cerró los ojos, sus manos apretando el reposabrazos. «Tienes que volver, Viento». «Vuelve», susurró, sabiendo que su voz no podía alcanzarlo. El diálogo interno era un grito mudo. Se sintió como el villano de su propia historia. Un empleado de tierra, Raúl, que conducía una camioneta de mantenimiento, recibió la orden de acorralar al perro. Raúl, un hombre de rostro curtido y amante de los animales, conducía lentamente, su corazón dividido. «Maldita sea», se dijo Raúl, hablando al walkie-talkie a un colega, su voz áspera pero con un tono de admiración. «Este bicho tiene más coraje que 10 hombres. Solo busca a su dueño. Es lealtad pura, ¿entiendes?» El colega,
Al otro lado de la línea, respondió con impaciencia: tu trabajo no es admirarlo, Raúl, es capturarlo. Está poniendo en riesgo la seguridad aérea. Viento, mientras corría, pasó por un área de mantenimiento donde había una gran pila de neumáticos viejos. Se lanzó hacia allí, buscando un refugio momentáneo. Desafío y superación, los vehículos de seguridad se acercaban, las voces de los hombres eran altas y autoritarias. Viento sabía que el escondite no duraría. Se deslizó por debajo de la pila de neumáticos y emergió por el lado opuesto, corriendo de nuevo hacia el área de embarque. Su objetivo final era el avión 307. El capitán del vuelo 307, que había visto toda la persecución a través de su ventana de cabina, tomó el micrófono. Señores pasajeros, debido a la situación en la pista, tendremos un retraso. Se está intentando desalojar a un perro errante, un perro muy determinado. Les pedimos paciencia. Viento, con el último resquicio de fuerza, se lanzó hacia el lado del avión de Martín, ahora visible. Estaba más cerca que nunca. Podía oler a la gente a través del fuselaje, la promesa de su dueño. Pero al acercarse, el equipo de seguridad se interpuso. Un oficial, Teniente Gómez, se lanzó hacia Viento. Viento, en un acto de defensa, le gruñó, pero no mordió. Solo quería seguir. El Teniente Gómez se detuvo, conmovido por la intensidad de la desesperación en el perro. Quédate quieto, muchacho. Solo queremos ayudarte, dijo Gómez, con una voz más suave de lo que se le permitía usar en servicio. Viento dudó. El oficial se acercó lentamente, ofreciéndole una mano abierta. Por un momento, la cansada desesperación de Viento estuvo a punto de rendirse. Pero entonces, vio a Martín. Martín se había desabrochado el cinturón de seguridad, ignorando las advertencias de la azafata. Se puso de pie y se acercó a la ventanilla delantera del avión, a la altura del ala. Puso sus manos alrededor de su boca y gritó, una palabra ahogada por el cristal y la distancia. Viento. Viento. El sonido era tenue, pero para Viento, era una onda de choque. El perro se irguió, reconociendo la voz de su amo, la única melodía que importaba en el mundo. La duda desapareció. Martín estaba allí. Pero Martín no estaba saliendo del avión. Estaba detrás del cristal, inalcanzable. Una nueva oleada de tristeza, mezclada con una comprensión confusa, invadió a Viento. Si Martín estaba allí, ¿por qué no bajaba? ¿Por qué se había ido? Clímax del capítulo. El Teniente Gómez vio la distracción del perro y aprovechó para acercarse con la red de captura. Viento, sintiendo el movimiento, hizo un último, desesperado intento. Corrió por debajo del ala del avión 307, en dirección a la parte trasera, en un último intento por encontrar una puerta abierta o un punto de acceso. El avión de Martín, el Boeing 307, estaba ya conectado al pushback, el vehículo que lo empujaría hacia la pista. El piloto, tras recibir la autorización provisional, dio la orden de arrancar los motores. Un nuevo y atronador rugido comenzó a llenar el aire. El avión se preparaba para rodar. Viento estaba justo debajo del motor derecho. La potencia del chorro de escape se desató. Esta vez, era más fuerte, más violento. El chorro de aire y calor lo golpeó con una fuerza increíble. Viento sintió que su cuerpo se levantaba, que el aire le quemaba la piel. Fue lanzado lejos, girando sin control sobre el asfalto frío. El impacto fue brutal. El último sonido que escuchó antes de que su cabeza golpeara el suelo fue el rugido del motor que se estabilizaba. Martín, desde la ventanilla, lo vio todo. Gritó, golpeando el cristal, con el rostro descompuesto. El piloto del 307, alertado por el movimiento del vehículo de pushback, recibió un aviso de la torre, 307, detenga la propulsión. El animal ha sido golpeado. Repito, detengan la propulsión. Los motores del 307 se detuvieron abruptamente, dejando un silencio repentino, cortado solo por el chirrido de los vehículos de emergencia que llegaban al lugar donde Viento había caído. Martín vio a Viento, inmóvil, tendido en el cemento, cerca de las líneas amarillas. Un vehículo médico se detuvo a su lado. El corazón de Martín se detuvo.
La azafata, intentando calmar a los pasajeros, habló por el altavoz, su voz temblando: «Señores pasajeros, por favor, permítanos un momento. Tenemos un invitado inesperado a bordo». Hizo una pausa, y su voz se quebró. «El animal ha sido golpeado. El personal de emergencia está atendiéndole. Repetimos, permanezcan en sus asientos». Martín, sin poder soportarlo más, se levantó de su asiento con una furia silenciosa y se dirigió a la puerta de la cabina. «Tengo que salir. Es mi perro. Por favor, déjenme salir», gritó a la azafata. Ella lo miró con lástima, pero con firmeza. «Señor, no podemos abrir la puerta por protocolo de seguridad. Está poniendo en peligro el vuelo». Martín se giró, suplicando con los ojos a los pasajeros, su rostro empapado en lágrimas. Se sintió el hombre más miserable del mundo. Viento, tendido en el suelo, abrió lentamente los ojos. Su cuerpo dolía intensamente, pero su vista se centró en la valla perimetral, la única escapatoria. El teniente Gómez se acercaba con la red. Viento hizo un último esfuerzo, arrastrándose, no hacia el avión, sino hacia la oscuridad de la periferia. Martín lo vio arrastrarse, y luego, la figura de su perro desapareció bajo un vehículo de servicio. El destino del animal era incierto. El avión de Martín estaba a punto de moverse de nuevo. Parte 4. La fuga del héroe. El aliento ardiente del motor, el impacto y el terror se desvanecieron en un dolor sordo y palpitante. Viento se había arrastrado bajo el vehículo de servicio, no para esconderse, sino para tomar un respiro, su cuerpo exhausto. La inmovilidad temporal bajo el chasis oscuro le ofreció un velo de seguridad. Escuchó las voces de los hombres, el teniente Gómez y el equipo de control animal, que lo buscaban frenéticamente a pocos metros. «Señor, estoy seguro de que se metió debajo de este vehículo», dijo una voz. Viento se quedó quieto, regulando su respiración. Su mente, a pesar del cansancio, procesaba la situación con una claridad animal. El peligro ya no eran los aviones, sino los hombres con redes y walkie-talkies. Había detenido el avión de Martín, pero el hombre no había bajado. La lógica de su lealtad lo llevó a una conclusión dolorosa: si Martín no venía a él, significaba que no estaba allí de verdad, o que el avión ya no era su prisión. Debía buscarlo en el lugar donde había desaparecido por primera vez, la ciudad. El momento para el escape llegó cuando el conductor del vehículo de servicio recibió una orden por radio y lo puso en marcha. Viento, con una habilidad instintiva, esperó a que el vehículo avanzara unos metros y se deslizó por debajo, cayendo sobre el asfalto. Las luces de los vehículos de seguridad ya se habían alejado, concentradas en el punto donde lo habían visto por última vez. Cojeando ligeramente de su pata delantera, Viento corrió hacia la valla perimetral. Encontró una sección donde una alcantarilla de drenaje, grande y oscura, se abría justo debajo del alambre de espino. Era un túnel estrecho, maloliente, con agua sucia y fría. Sin dudarlo, Viento se metió en la oscuridad, dejando atrás el rugido del aeropuerto por el eco silencioso de las tuberías. Mientras Viento se arrastraba por el túnel, en la terminal, el frenesí mediático se había encendido. La noticia del perro que detuvo un Boeing se propagó como una llamarada. Los pasajeros habían grabado y subido vídeos. Los titulares ya se estaban imprimiendo: el guardián del viento, la lealtad que detuvo un vuelo. En medio de esta conmoción, se encontraba Lorena, una periodista de investigación de unos 30 años, con la mirada perspicaz y una libreta desgastada. Ella no estaba allí para un vuelo, estaba investigando un tema totalmente diferente, pero el incidente la había cautivado. Mientras todos hablaban del perro que detuvo un avión, Lorena se preguntaba el por qué. Ella observó los vídeos. El perro no corría al azar, corría con un propósito desesperado y singular. No parecía salvaje, sino asustado y, lo que era más importante, entrenado. «Esto no es un perro callejero que se metió por error», murmuró a su compañero fotógrafo. «Esto es una misión. Y una lealtad brutalmente traicionada». Lorena se dirigió al área del aeropuerto donde se había iniciado todo, el estacionamiento lateral. El guardia de seguridad, Javier, que lo había visto por primera vez, estaba contando la historia a sus compañeros con una mezcla de frustración y asombro.
Estaba atado al poste. Y el hombre se fue, sin mirar atrás. Como si fuera un mueble viejo, dijo Javier, señalando el poste de luz. Lorena examinó el poste. Aún quedaban restos de la correa de nylon azul, roída por la desesperación. Tomó fotos y luego hizo la pregunta clave. ¿El dueño? ¿Tiene idea de quién era? Javier se encogió de hombros. Solo un hombre con una mochila azul. No llevaba coche, lo dejaron caer. Apresurado. Y se fue en el vuelo 307 a San Telmo, al otro lado del país. Lorena sintió un escalofrío. San Telmo. El perro había arriesgado su vida por alguien que no solo lo había abandonado, sino que se había asegurado de ir lo más lejos posible. Mientras tanto, Viento emergió de la alcantarilla. Estaba en la parte exterior del perímetro del aeropuerto, en un área industrial que bordeaba la ciudad. El olor era diferente, asfalto caliente, escapes de coche, basuras y el suave aroma a tierra mojada. Era la ciudad, pero con una capa de hostilidad. El perro cojeó. Su cuerpo adolorido le recordó el precio de su lealtad. Estaba solo, sin Martín, sin golosinas, sin el sonido familiar de un hogar. Caminó siguiendo su instinto, buscando un rastro, una pista. Esquivó un camión y se encontró en una calle ruidosa y concurrida. Vio a otros perros vagabundos, con ojos cautelosos y cuerpos famélicos, pero Viento no buscaba compañía, buscaba una misión. En un momento, Viento se detuvo ante la vitrina de un restaurante. En su reflejo, vio a un perro sucio, magullado y hambriento. Levantó la cabeza y aulló en silencio, una expresión de su dolor en su interior. Lorena continuaba su investigación. Se dirigió al archivo de mascotas perdidas del aeropuerto y de la policía local. Estaba buscando un registro de un perro llamado Viento, o la denuncia de un dueño arrepentido. No encontró nada. Su tesis se reforzó, la historia no era de pérdida, sino de abandono deliberado. Mientras revisaba los tablones de anuncios, en una pared polvorienta de una estación de autobuses, se encontró con algo que la detuvo en seco. Un cartel de búsqueda de un perro perdido. No era Viento. Era un pastor alemán llamado Max, que se había perdido hace 6 meses. El cartel estaba descolorido, roto en los bordes. Junto a él, un número de teléfono que ya no existía. Era un recordatorio gráfico de la crueldad del destino y la indiferencia del tiempo. El diálogo con el dueño de Max había sido un lamento sin fin, una historia de búsqueda inútil. Lorena sintió que su estómago se encogía. Viento era diferente. Viento había ido en busca de un hombre que, según toda evidencia, no lo estaba buscando a él. Y esa era la tragedia. De vuelta en el lado de la ciudad, Viento se había encontrado con un grupo de adolescentes bebiendo en un callejón. Uno de ellos, un chico de aspecto rudo, intentó asustarlo arrojándole una botella. Viento no huyó. Simplemente lo miró, sus ojos ámbar fijos y desafiantes. El chico se encogió, intimidado por la intensidad del perro, y se alejó. La lealtad había dejado una marca de acero en el espíritu de Viento, haciéndolo intrépido. Viento siguió caminando. El cansancio era casi insoportable, pero el recuerdo de la risa de Martín, el sonido de sus llaves al llegar a casa, actuaba como una recarga. Buscó un lugar para descansar, un punto elevado donde pudiera ver a la multitud, esperando milagrosamente divisar a Martín. Clímax del capítulo: Lorena, usando sus contactos en el aeropuerto, finalmente logró acceder a los registros del vuelo 307, el billete de Martín. Descubrió su nombre completo, Martín Solano. Y el billete era de solo ida. Martín Solano, boleto solo de ida a San Telmo. Lo abandonó. No hay otra explicación, se dijo Lorena con tristeza, golpeando el volante de su coche. Ella se detuvo para consultar el mapa, tratando de determinar el posible radio de escape del perro. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en una nota en el expediente digital de Martín, un dato que solo aparecía en el registro de seguridad por una verificación de rutina. La nota estaba escrita a mano, en letra pequeña y casi ilegible, en la esquina de un formulario de aduana: por favor, si alguien encuentra a Viento. Él es un buen perro. Se lo merece.
Cuídenlo. Lorena parpadeó. ¿Una nota pidiendo que lo cuidaran? Eso no era un abandono frío. Era una súplica, una desesperación. Martín no quería dejarlo, pero algo se lo había impuesto. Tal vez no era el villano, sino una víctima de circunstancias terribles. Un escalofrío recorrió la espalda de Lorena. Su visión de la historia cambió por completo. Martín estaba en San Telmo. Viento estaba en la ciudad. Ella miró su reloj. El avión de Martín había aterrizado hace una hora. El perro que había detenido un vuelo por amor estaba solo en la ciudad, buscando a un amo que se había ido. Martín no lo abandonó, lo confió al destino, susurró Lorena, cerrando su libreta. La etiqueta con el nombre y la dirección de Martín, que había encontrado un guardia y había sido desechada en el basurero, había sido recogida por un trabajador de limpieza. Ella necesitaba esa etiqueta. Y en el reverso, una pequeña inscripción apenas visible cambiaría el rumbo de la investigación: te encontraré, amigo. La duda desapareció, convertida en una misión de rescate. Lorena arrancó su coche, ya no buscando una historia, sino haciendo justicia a la lealtad inquebrantable. Parte 5. Los caminos inesperados. El aire de la ciudad era una bofetada fría y polvorienta para Viento. Había cambiado el ruido ensordecedor de los motores por la cacofonía incesante del tráfico y las bocinas. El asfalto, antes una prisión peligrosa, ahora era un laberinto confuso de aceras, coches veloces y miles de piernas indiferentes. Su cuerpo adolorido por el impacto en la pista se movía con cautela, cada paso una punzada que le recordaba la magnitud de su misión. La ciudad, con sus altos edificios y sus sombras profundas, era un desafío de supervivencia totalmente nuevo. La adaptación fue inmediata y cruel. Viento, un perro acostumbrado a un cuenco lleno y a la seguridad de un sofá viejo, se convirtió en un fantasma nocturno. Aprendió a leer el horario de los basureros, a distinguir el olor de la comida desechada de la toxicidad de los productos químicos. El desafío de la supervivencia era diario y agotador. Pasó días esquivando el tráfico, durmiendo bajo puentes de hormigón que olían a humedad y soledad. El hambre era una presión constante en su estómago, pero la búsqueda de Martín era un impulso más fuerte. Mientras Viento luchaba por sobrevivir, Lorena se sumergía en su investigación, ahora transformada en una causa personal. Había descartado la narrativa del abandono cruel y se concentraba en la desesperación de Martín. Su artículo sobre el guardián del viento se había vuelto viral, cambiando la percepción pública del perro de peligro para la aviación a símbolo de lealtad. Ella sentía la responsabilidad de encontrar el eslabón perdido. Lorena, usando la información del walkie-talkie del guardia, logró localizar al empleado de limpieza que había desechado la etiqueta de identificación. Después de una intensa búsqueda en el basurero del aeropuerto, recuperó la pequeña placa de metal. La inscripción frontal decía, simplemente, el número de teléfono de Martín. Pero en el reverso, apenas grabado, encontró lo que había presentido: te encontraré, amigo. No era la letra de Martín, sino algo rasguñado, quizás con las llaves, en un momento de pánico. La nota era una promesa de retorno, aunque incierta. Con esa certeza, Lorena se dirigió a la antigua casa de Martín, en un barrio tranquilo y modesto, no lejos del aeropuerto. Ella quería entender las circunstancias que obligaron a Martín a tomar un billete de solo ida. Mientras tanto, Viento había llegado, por casualidad, a una zona de almacenes cerca de las viejas vías del tren. Estaba particularmente cauteloso con otros perros callejeros. El territorio era un concepto feroz en la calle. Una noche, cerca de una panadería cerrada, Viento encontró un trozo de pan. Pero no estaba solo. Un perro vagabundo grande, de aspecto fiero y cicatrices de batalla, reclamó el trozo con un gruñido. El desafío era ineludible. Momento de superación, el perro más grande cargó con fuerza. Viento era más pequeño, pero su vida en el apartamento con Martín lo había mantenido ágil y rápido. No luchó con la fuerza bruta. En el momento en que el otro perro se lanzó, Viento se hizo a un lado y luego, con la mandíbula firme, atrapó la pata trasera del vagabundo. El dolor desorientó al atacante. Viento no mordió para herir fatalmente, sino para ganar un resquicio de tiempo. El perro grande, confundido y herido,
se retiró. Viento había ganado, usando la inteligencia que Martín siempre había fomentado, demostrando que su espíritu no estaba roto por el abandono. Se llevó el pan, no por la comida, sino por el derecho a seguir buscando. Viento se escondió en un parque, bajo un arbusto denso, mordisqueando su premio. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro silencioso. Un niño, de no más de 8 años, delgado y con ropas raídas, se deslizó bajo el arbusto. No tenía hogar, su rostro estaba sucio, pero sus ojos eran grandes y gentiles. El niño se sentó en silencio, observando a Viento, sin miedo. Viento, acostumbrado a que la gente le temiera o lo persiguiera, se quedó quieto. El niño sacó algo envuelto en un papel de periódico, media galleta de chocolate. Era lo último que tenía. Sin decir una palabra, el niño rompió la galleta y deslizó un trozo hacia Viento. Viento, con cautela, olfateó el ofrecimiento. No era la galleta de hígado de Martín, pero era la bondad más pura que había encontrado desde su partida. Tomó el trozo con suavidad. El niño sonrió, una sonrisa luminosa en la oscuridad. Vínculo emocional, el niño, Leo, se reclinó contra la pared. Viento se acercó y apoyó su cabeza sobre las piernas de Leo. Era un momento de consuelo mutuo, dos almas solitarias en el laberinto de la ciudad. El diálogo era una sinfonía de silencios y caricias. Leo, acariciando el pelaje de Viento, susurró al oído del perro, aunque sin esperar respuesta: tu dueño debe ser un hombre bueno. Solo los perros leales como tú tienen el alma tan grande. El consuelo duró poco. Viento sentía una deuda con Leo, pero su lealtad era una cadena invisible que lo arrastraba. Tenía que irse. Antes del amanecer, Viento se levantó, le dio un suave lengüetazo en la mejilla a Leo, una promesa de que no olvidaría el gesto, y se deslizó fuera del parque. Su destino no era quedarse, sino buscar. Clímax del capítulo: Lorena, en la antigua casa de Martín, había tocado a la puerta. Le abrió una mujer mayor, doña Rosa, que había sido vecina de Martín. La periodista se presentó y le mostró la foto de Viento. Doña Rosa suspiró, sus ojos llenándose de lágrimas. ¡Ay, Viento! Era la vida de Martín. Martín nunca lo habría dejado si hubiera tenido otra opción. Él no era un hombre malo. Era bueno, humilde, pero tuvo mala suerte. Diálogo con doña Rosa: ¿qué pasó, doña Rosa? ¿Por qué se fue con un billete de solo ida?, preguntó Lorena. Tenía una deuda muy grande, señora. Y lo peor, su abuela, en San Telmo, la única familia que le quedaba, estaba muy enferma. Necesitaba dinero urgentemente para un tratamiento que no podía pagar aquí. Tuvo que vender todo, hasta el coche. Y no quiso que Viento sufriera la miseria de un viaje sin retorno asegurado, sin un techo, sin comida. Él me dijo, entre lágrimas: Viento se merece un hogar, no una vida en la incertidumbre. Intentó dejarlo en un refugio, pero no aceptaban sin cita. Se desesperó. Lo dejó allí, creo que pensó que era la única forma de darle una oportunidad de ser adoptado por una buena familia que lo encontrara en el aeropuerto. La revelación fue un golpe para Lorena. Martín era una víctima de la necesidad, un hombre que había elegido la miseria personal sobre la de su amigo. Su abandono había sido un acto distorsionado de amor. Justo en ese momento, Viento, siguiendo un olor familiar que creía provenir de la ropa de Martín, pasó por la calle. Vio su antigua casa. Se detuvo. Los nuevos inquilinos estaban limpiando las ventanas. Vio una cara desconocida mirando hacia afuera. Su casa ya no era suya. El dolor era agudo, el hogar se había esfumado, y con él, la certeza del regreso de Martín. Viento se alejó, y en ese instante, vio a Lorena salir de la casa, su olor vagamente mezclado con el de su antiguo hogar y con el olor de la esperanza. Instintivamente, la siguió a distancia. Lorena regresó a su coche, el corazón pesado. Sacó su teléfono y marcó. Su contacto no era Martín, sino la aerolínea. Necesito comunicarme con un pasajero. Vuelo 307 a San Telmo. Su nombre es Martín Solano. Esperó, la línea zumbando. La duda había desaparecido.
No se trataba de si debía, sino de cómo. Finalmente, una voz en el otro lado de la línea. Señor Solano, ¿en qué puedo ayudarle? Lorena tragó saliva, sus ojos fijos en la etiqueta de identificación de Viento en su mano. Martín, soy Lorena. La periodista. Su perro, Viento, el que detuvo un avión, está vivo y lo está buscando desesperadamente. Y tengo un mensaje para usted. Ella le contó la historia de la placa, la nota y la búsqueda del perro. Ella le envió la foto del lugar donde había encontrado la placa, una zona de obra cerca de la antigua casa. La foto mostraba tierra recién removida. Está aquí, esperando. La lealtad llama. Y Martín, agregó Lorena, su voz resonando con urgencia, la policía cree que el animal fue capturado. Nadie lo está buscando activamente en la ciudad. Pero yo sí. Pero necesito que me diga una cosa. ¿Hay alguna razón, además del dinero, que le impida volver? Dígamelo. El silencio de Martín al otro lado de la línea era un abismo. Finalmente, una voz rota por la emoción susurró, la conexión distorsionada por la distancia, no puedo volver. No puedo darle una vida mejor ahora, y no puedo dejarlo a medias. No puedo. Pero, ¿puedes hacer algo por mí, Lorena? Lorena esperó. El viento sopló, y Viento, oculto a unos metros, sintió el cambio de la temperatura. Lo que sea, respondió la periodista. Necesito una semana. Dame una semana. Tengo un plan. Si logro hacer esto, iré a casa. Pero, por favor, no dejes que lo encuentren. Martín colgó, dejando a Lorena en la acera, sola con la promesa incierta de un hombre desesperado y la lealtad implacable de un perro. Parte 6. La semilla de la duda. La noche había caído sobre el barrio de Martín, un manto frío que intensificaba el silencio de las calles. Viento, oculto a una distancia prudencial, observaba el coche de Lorena. La periodista, sentada al volante, parecía una estatua de frustración y determinación. El perro, con su inteligencia instintiva, registraba que aquella mujer, a pesar de ser una extraña, estaba conectada de alguna manera con la esencia de Martín, su olor a desesperación y a metal frío del aeropuerto se mezclaba con el débil rastro del aroma familiar que Viento había memorizado. Viento no podía quedarse quieto. La visión de los nuevos inquilinos en su antigua casa había sido un golpe más duro que el chorro del motor. El concepto de hogar, el ancla de su lealtad, se había disuelto. Siguió a Lorena cuando ella, finalmente, arrancó el motor y se dirigió a una calle principal, como si una fuerza invisible lo guiara. Lorena estaba en conflicto. La llamada con Martín había sido cruda y breve. Su negativa a volver, aun sabiendo que Viento arriesgaba su vida, resonaba con la resignación de un hombre acorralado. La promesa de una semana era una esperanza demasiado frágil para un perro que apenas sobrevivía en la calle. La periodista regresó a la casa de Doña Rosa. La vecina se encontraba en el porche, regando unas macetas bajo la pálida luz de una farola. Lorena necesitaba más detalles, la verdad sin adornos que justificara la traición de Martín. Doña Rosa, dijo Lorena, acercándose con cautela, necesito entender algo. Martín era pobre, sí, pero tenía a Viento. ¿Por qué no lo dejó con usted, o con un amigo? ¿Por qué en un poste de luz, como un objeto? Doña Rosa suspiró, dejando la regadera. Martín no tenía a nadie más que a Viento. Yo soy una anciana, apenas puedo valerme. Y su trabajo era intermitente. Él vio la oportunidad de irse a San Telmo porque su tío, antes de morir, le dejó una pequeña herencia, pero solo si llegaba a tiempo para gestionar los papeles y pagar las deudas de su abuela enferma. Era una carrera contra el reloj, señora. El diálogo se tornó dolorosamente claro. Él intentó dejarlo en el refugio que está cerca del aeropuerto. Hizo una llamada, pero le dijeron que no aceptaban sin la documentación completa y una cita. Se desesperó. El taxi estaba esperándolo. Él creyó, en su dolor, que si lo dejaba a la vista de todos, lo encontraría una familia rica o, al menos, lo llevarían a un lugar seguro. Pensó que le daba una oportunidad, ¿entiende? Una vida mejor, lejos de su miseria.
El relato de doña Rosa disipó la última sombra de duda sobre las intenciones de Martín. Su acto no era de crueldad, sino de un amor distorsionado por la desesperación. Justo en ese momento, Viento, que se había acercado por el callejón adyacente, reconoció el olor de doña Rosa. Ella le había dado galletas secas muchas veces. El perro, cojeando ligeramente, se asomó por la esquina. Vio a doña Rosa y a la extraña hablando, ambas con un aura de tristeza. Desafío/obstáculo, Viento no se atrevió a acercarse. El miedo al abandono era más fuerte que el hambre. Pero, observó su antigua casa. Los nuevos inquilinos habían dejado la puerta de la sala abierta. Viento sintió la necesidad de un último adiós a su territorio. Se deslizó por el jardín trasero, usando la oscuridad como camuflaje. Entró en el jardín, oliendo las macetas, el mismo aroma a tierra que su nariz recordaba. Se acercó a la puerta trasera. Pudo ver la sala vacía, despojada de los muebles viejos que conocía. El olor a pintura nueva y a desinfectante había reemplazado el cálido aroma a ropa de Martín y el suyo propio. Se detuvo en el umbral. El lugar estaba vacío de su historia. Un momento de profunda tristeza y confusión lo invadió. Su cabeza se inclinó, un gesto de un alma que reconoce una pérdida irreparable. El hogar no estaba allí, era solo una cáscara vacía. Sintiendo la inutilidad de su presencia, Viento se dio la vuelta para irse. Pero sus ojos se fijaron en un pequeño objeto brillando en la tierra, junto al porche. Era una vieja etiqueta de identificación de Viento, una placa de metal que había usado cuando era cachorro, demasiado pequeña y oxidada, que se había caído de un collar viejo que Martín conservaba en el fondo de un cajón. Viento la olfateó con avidez. El metal olía débilmente a las manos de Martín. Era un fragmento físico de su pasado. El perro la empujó con la nariz, sintiendo una punzada de alivio. Mientras Viento se alejaba de la casa, Lorena se despidió de doña Rosa y regresó a su coche, lista para irse. Sus ojos se detuvieron en la pequeña mancha brillante en el porche, justo donde la tierra estaba más húmeda. Lorena se acercó y recogió la placa oxidada que Viento había tocado. Se dio cuenta de que era una etiqueta de perro muy antigua. Se preguntó por qué Martín no se la había quitado antes de irse. Clímax del capítulo, Lorena giró la etiqueta en su mano. Estaba tan vieja que parecía a punto de romperse. El número de teléfono de Martín, grabado hace años, era apenas visible. Pero su mirada se centró en la parte trasera. Al igual que en la placa actual que había recuperado del basurero del aeropuerto, había una pequeña inscripción que no era la caligrafía profesional del grabador. Era un mensaje cortado, grabado con prisa, seguramente con una llave o un clavo, mucho tiempo atrás, quizás el día de la despedida, y que se había caído del collar original al ser manipulado. Lorena la limpió con el pulgar. El texto, apenas legible, era una promesa que el corazón de Martín había grabado antes de su desesperación. Te encontraré, amigo. Lorena sintió un nudo en la garganta. Martín había escrito esa promesa, no en el momento del abandono, sino probablemente antes de ir al aeropuerto, en un momento de lucidez. Él quería que Viento fuera encontrado con la promesa de que él volvería. El abandono era la única forma de garantizar, a sus ojos, la promesa de una vida mejor mientras él cumplía con su destino. Pero había algo más. Lorena notó algo aún más inusual: los arañazos en la placa no formaban el mensaje que ella había visto en el otro collar. Estos arañazos, sin que ella lo supiera, eran más antiguos y se mezclaban con las marcas que Viento había hecho con su nariz al empujarla. Era la firma del perro, una señal de que él mismo había encontrado y movido ese fragmento de su vida. De repente, una figura borrosa se movió en su visión periférica. Era Viento, al otro lado de la calle, observándola. El perro había olido a Martín en su mano. Lorena sintió un escalofrío. El perro no estaba solo, sino que la estaba siguiendo a ella. Y ella tenía la prueba de que Martín lo amaba y regresaría. Lorena guardó la etiqueta en su bolsillo, una reliquia de lealtad. Miró a Viento a través de la oscuridad, sus ojos encontrándose por un instante. La periodista sintió una promesa silenciosa. La duda se había desvanecido.
No solo se trataba de salvar a un perro, se trataba de reunir a dos almas separadas por una tragedia económica. Ella se preguntó, si Viento había arriesgado su vida para detener el avión, ¿qué haría Martín para volver? La respuesta a esa pregunta era el desafío de la próxima semana. Parte 7. El viaje inesperado. El aire de la ciudad se sentía cada vez más opresivo para Viento. Habían pasado 3 días desde el encuentro silencioso con Lorena, y la reportera, aunque no se acercaba, dejaba pequeñas señales en lugares estratégicos, un cuenco de agua limpia, un trozo de carne sin hueso. Eran migas de bondad en un mundo hambriento, una prueba de que, al menos una persona, estaba de su lado. Sin embargo, su instinto le gritaba que la ciudad no era el final del camino. Martín no estaba aquí. El rastro olfativo se había desvanecido en el bullicio, y el recuerdo de su antiguo hogar era ahora solo una herida abierta. La respuesta era clara, brutal en su simplicidad. Martín se había ido a través del aeropuerto, el mismo lugar que Viento había desafiado y que ahora lo aterraba. La misión de Viento no era esperar, era seguir. En la oficina de Lorena, el artículo sobre la lealtad inquebrantable se había disparado. La historia de Martín y Viento se había convertido en un fenómeno viral. La gente comentaba, compartía y discutía las complejas razones del abandono. La narrativa había cambiado. Viento ya no era un perro fugitivo, sino un héroe leal en una búsqueda épica. Este repentino interés público era una espada de doble filo, mantenía viva la esperanza para Martín, pero también hacía que cualquier avistamiento de Viento fuera reportado, incrementando el riesgo de captura. Lorena, consciente del peligro, había intensificado su búsqueda, pero con la discreción de una espía. Se comunicaba con Martín a través de mensajes codificados, informándole sobre la presión mediática y la necesidad de actuar rápido. Martín, desde San Telmo, le había confirmado, la promesa de la semana seguía en pie. Había encontrado una manera, pero necesitaba tiempo para asegurar el dinero para su pasaje de vuelta y, más importante, para saldar la deuda que lo había obligado a huir. Viento, por su parte, se movía. Había llegado a la conclusión de que la única forma de encontrar a Martín era regresar al lugar de la partida. El aeropuerto, esa fortaleza de metal y asfalto, se había transformado en su mente de una prisión a un portal. El desafío de regresar era gigantesco. La seguridad del aeropuerto se había triplicado en el perímetro, con guardias patrullando y sensores de movimiento instalados tras su audaz irrupción. Entrar era imposible, acechar, arriesgado. Una tarde, Viento se escondió cerca de una parada de autobús interurbano. El olor a diésel y neumáticos era constante. Observó a los pasajeros abordar, maletas y mochilas siendo cargadas. Vio un autobús con un letrero que le llamó la atención, Ruta Aeropuerto Express. Viento se agazapó y esperó. Cuando el autobús se preparó para partir, el conductor, un hombre robusto llamado Carlos, hizo una breve parada para revisar los neumáticos. Ese fue el momento de Viento. Se deslizó bajo el autobús, encontrando un precario refugio sobre el eje trasero, pegado al chasis. El viaje fue un tormento. El ruido era ensordecedor, el calor del motor era sofocante, y el movimiento constante lo obligaba a aferrarse desesperadamente con sus patas. Era una superación física brutal impulsada por la fuerza de la lealtad. A mitad del camino, en una parada de descanso en medio de la noche, el autobús se detuvo. Viento sintió el alivio de la inmovilidad. Desafortunadamente, Carlos, el conductor, decidió realizar una inspección más exhaustiva. Carlos se agachó con una linterna para revisar el aceite. La luz iluminó el rostro polvoriento y los ojos ámbar de Viento, pegado al chasis. Diálogo / interacción, Carlos se sobresaltó. ¡Santo cielo! ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Estás loco? Carlos, viendo la suciedad y las magulladuras, y recordando la historia viral del perro del aeropuerto, sintió una oleada de simpatía. Sabía quién era este perro. Eres tú, ¿verdad? El famoso Viento, susurró Carlos, acercándose lentamente. Mira tu pata. Estás herido. No puedes seguir así. Carlos sacó una botella de agua y un trozo de sándwich. Viento, exhausto, aceptó el agua a regañadientes, pero se mantuvo a la defensiva.
Tengo que llamar a alguien, dijo Carlos, sacando su radio. No puedo dejarte ir, pero tampoco puedo llevarte al aeropuerto. Me matarían. Viento entendió la amenaza. La voz suave de Carlos era bondadosa, pero la inminencia de la captura activó su instinto de huida. En un movimiento rápido, Viento mordió el borde del sándwich que Carlos sostenía, lo suficiente para robar un bocado, y luego se lanzó a través del asfalto, lejos de la luz de la parada de descanso. Carlos gritó, frustrado, Viento. Vuelve. No voy a hacerte daño. Pero Viento se había ido, desapareciendo en la oscuridad de la vegetación que bordeaba la carretera. La lealtad no le permitía la seguridad. Finalmente, Viento llegó a las afueras del aeropuerto. El muro perimetral se alzaba como una muralla infranqueable. Las luces de la pista parpadeaban a lo lejos, el rugido de los aviones que aterrizaban era un sonido constante, pero ya no era un sonido de pánico, sino un llamado de destino. El perro se sentó en la hierba alta, observando la verja, sintiendo la tensión en el aire. Estaba de vuelta, no por error, sino por elección. Clímax del capítulo. Mientras Viento observaba, se escucharon pasos. Una linterna se movió a lo largo de la valla. Viento se preparó para huir, su cuerpo tenso. Pero entonces, reconoció la figura. Era Sebastián, el empleado de servicio de pista que lo había visto escapar en la parte 2. Sebastián no vestía el uniforme de seguridad, sino el de mantenimiento, y estaba haciendo su turno de patrulla nocturna. Sebastián, que seguía la historia de Viento con una mezcla de admiración y preocupación, vio el brillo de unos ojos ámbar en la oscuridad. Se detuvo. Ahí estás, pequeño guardián del viento, susurró Sebastián, sin levantar la voz. No sacó su radio. No sacó una red. Sebastián se acercó lentamente, sacó una botella de agua y un trozo de pan de su bolsillo. Los dejó en el suelo, a cierta distancia de Viento. Te vi, en el avión. La forma en que corriste, eres el perro más leal que he conocido. Pero no puedes volver a entrar, ¿de acuerdo? Te buscarán hasta encontrarte. Sebastián miró a Viento, con los ojos llenos de una empatía que trascendía las normas. No te atraparé, pequeño. Pero debes prometerme que no entrarás en la pista. No por ese hombre. Si él te quería, volverá a buscarte aquí, afuera. No ahí dentro, dijo Sebastián, señalando la pista con un movimiento de cabeza. Viento se acercó al pan, desconfiado, pero aceptó el gesto. Miró a los ojos de Sebastián, una conexión silenciosa entre dos almas que entendían la naturaleza de la lealtad. Viento comió el pan, bebió el agua y luego, con una resolución renovada, se alejó de Sebastián. No huyó, simplemente se dirigió hacia un pequeño bosquecillo a unos cientos de metros del muro, el único lugar con refugio y vegetación. Sebastián observó cómo Viento se alejaba. Sabía que no había ganado una promesa verbal, pero había visto la determinación en el perro. Sebastián sacó su teléfono y le envió un mensaje a Lorena, cuyo contacto había obtenido a través de los medios. Adjuntó la foto del poste de luz donde Martín había atado a Viento, ahora con una nota manuscrita de él: está aquí. Vivo. Esperando. Luego, Sebastián volvió a su patrulla. Viento se instaló en el bosquecillo, el aeropuerto ahora su única ancla. El destino no estaba en la ciudad, sino en ese portal de partida y llegada. El perro se acurrucó, su cabeza sobre sus patas, la espera comenzaba. Pero en la distancia, Viento sintió el ligero olor a gasolina y vio un avión que se acercaba para aterrizar. Un presentimiento lo invadió: ese avión, aunque no lo supiera, traería a su amo de vuelta. La lealtad había llamado, y la respuesta se acercaba a través del cielo. Parte 8. El refugio secreto. La lealtad de Viento lo había llevado a las puertas de su tormento. El bosquecillo, un pequeño islote de vida silvestre cerca del perímetro del aeropuerto, se convirtió en su refugio secreto. Desde allí, podía oír el constante murmullo de la actividad humana y el rugido de los reactores, pero estaba protegido del asfalto y las luces cegadoras. Había decidido esperar. Su lógica era simple: si Martín se había ido por allí, era el único lugar por donde podría volver. Viento se instaló en un hangar abandonado y medio derruido en el límite del bosquecillo,
una estructura olvidada por la modernidad. El suelo era de tierra y escombros, pero ofrecía techo contra el rocío nocturno y un punto de observación seguro. Esta se convirtió en su nueva rutina: dormir durante el día, moverse al anochecer, buscar restos de comida en las áreas de servicio y regresar antes del amanecer. Se había convertido en una sombra eficiente y silenciosa. Cada anochecer, Viento caminaba hasta el límite de la cerca, con el corazón apretado de esperanza y ansiedad. Olfateaba el aire, tratando de distinguir el olor de Martín entre la mezcla de combustibles, perfumes caros y aire salado. Era una lucha interna constante. La razón le decía que Martín lo había dejado, pero la lealtad le recordaba el calor de su abrazo. Una noche, mientras exploraba cerca de una zona de carga de equipaje inactiva, Viento encontró algo que lo detuvo en seco. Un pasajero distraído había dejado caer una bufanda de lana en un carro de equipaje vacío. Viento la olfateó. No era el olor de Martín, pero tenía un aroma a hogar, a perfume suave y a ropa limpia. Era un ancla temporal. Momento emocional, Viento se llevó la bufanda a su refugio. Se acurrucó con ella, respirando profundamente. En la oscuridad, se permitió un momento de debilidad. Empujó la bufanda con el hocico, sintiendo el calor ilusorio de un cuerpo a su lado. Era una sustitución patética, pero calmó el temblor en sus patas. Por un rato, en ese hangar silencioso, Viento imaginó que era el calor de Martín, que estaba a salvo. La bufanda se convirtió en su única posesión, un triste recordatorio de lo que había perdido. Mientras Viento se aferraba a su pequeña reliquia, la historia de El Guardián del Viento había capturado el corazón del país. La gente lo llamaba el perro más leal del mundo. Como resultado, las familias y las organizaciones de rescate se movilizaron. Un día, una familia de buen corazón, liderada por una niña pequeña de grandes ojos llamada Sofía, llegó al perímetro del aeropuerto, convencida de que encontraría al perro. Viento, oculto en la maleza, los vio. El rostro de Sofía era bondadoso, y sus padres parecían amables. Llevaban un cuenco brillante y una correa nueva. Lucha interna. Viento, hambriento, se acercó cautelosamente. Por un momento, sintió la tentación de la seguridad, la promesa de una vida sin dolor y sin miedo. Sofía extendió una mano pequeña y murmuró: «Ven, perrito. Te cuidaremos». El perro dio unos pasos hacia ella. Estaba a punto de rendirse a la comodidad. Pero cuando Sofía intentó ponerle la correa azul, idéntica a la que Martín había usado para atarlo, Viento se estremeció. El recuerdo de la traición silenciosa en el poste de luz fue como una descarga eléctrica. Su lealtad era un juramento grabado a fuego. No podía traicionar a Martín, no podía aceptar un nuevo amo, por muy amables que fueran. Se retiró bruscamente, regresando a la maleza con un gemido. La familia se fue, desanimada, sin entender que Viento no huía de la bondad, sino que era esclavo de un compromiso superior. En el otro lado del país, en San Telmo, Martín estaba librando su propia batalla. La llamada de Lorena, y la confirmación de que Viento estaba vivo y esperándolo, había sido la patada que necesitaba. Había saldado la deuda familiar, pero se había quedado con lo justo para la gestión. No tenía dinero para el pasaje de vuelta, ni para garantizar un hogar seguro para Viento. Reconexión/diálogo emocional. Martín, sentado en un banco del parque de San Telmo, llamó a Lorena. La conexión era ruidosa. «Lorena, no puedo volver. No tengo suficiente. Si vuelvo ahora, Viento tendrá que vivir en la calle conmigo». «No puedo hacerle eso», le confesó Martín, su voz áspera por la falta de sueño y la ansiedad. «Martín, él ya está viviendo en la calle, solo y arriesgando su vida para encontrarte», respondió Lorena, con una urgencia controlada. «Su lealtad es la única cosa que lo mantiene vivo. Necesita tu presencia, no tu dinero. Sebastián, el empleado del aeropuerto, lo está cuidando en secreto». Martín sintió que su corazón se desgarraba. ¿Sebastián? ¿Quién es Sebastián? Lorena le contó sobre Sebastián, el empleado que había ignorado las órdenes de captura y había dejado comida y agua para Viento en el perímetro. La bondad de un extraño confrontó la cobardía de su propia partida. Luego, Lorena le envió la foto que Sebastián le había mandado, el viejo poste de luz,
ahora con una correa nueva, una bolsa de comida premium y una nota de Sebastián. La nota era simple, grabada en el poste con un bolígrafo: está aquí, esperando. La lealtad llama. Martín miró la foto en su teléfono, con las lágrimas empañándole la visión. La imagen del poste, el lugar de su traición, ahora adornado con actos de bondad, le partió el alma. Viento no se había ido, había establecido un campamento cerca de su punto de abandono. Lorena, no tengo el pasaje, susurró Martín. Consigue lo que puedas, Martín. El resto lo resolvemos aquí. La gente está dispuesta a ayudarte, lo han visto en las noticias. Solo tienes que volver. Viento no puede esperar mucho más. Martín tomó una decisión en ese momento. Una decisión de hombre, no de víctima. Se levantó del banco, listo para quemar los últimos puentes y regresar. Clímax del capítulo: Martín consiguió un trabajo de un día, descargando camiones. Vendió su reloj, su última posesión de valor. Obtuvo un billete de vuelta, el más barato y más incómodo. Martín llamó a Lorena. Estaré en el vuelo de la medianoche. Aterrizo dentro de 24 horas. Pero solo tengo esto. No importa. Solo ven. Pero Martín, la policía sigue creyendo que Viento fue capturado y reubicado. Es mejor que nadie sepa que regresas. Yo te buscaré en un punto ciego fuera del aeropuerto. Martín asintió, aunque Lorena no podía verlo. Se despidió, sintiendo una oleada de alivio y terror. Se dirigió al aeropuerto de San Telmo, esta vez, con un corazón lleno de una promesa de lealtad propia. Mientras tanto, en su refugio, Viento se despertó de repente. El aire estaba cargado de electricidad. Levantó la cabeza, su bufanda de lana cayendo al suelo. Podía sentirlo, un cambio en la frecuencia del aire. El avión que traía a Martín ya estaba en el aire. Viento se levantó, dirigiéndose al hangar. Sebastián, el guardia, que estaba en su ronda, se detuvo un instante y le dio una palmada al poste de luz. Aguanta un poco más, amigo, murmuró. Viento, desde su escondite, lo vio. Levantó la cabeza y, sin que nadie lo oyera, aulló un gemido de pura esperanza. En San Telmo, Martín subió a su avión. La lealtad había llamado, y Martín había respondido con un «dame una semana», convertido en «voy de camino». Parte 9. El retorno de la esperanza. El reloj de la ciudad marcaba las 11 de la noche, una hora sombría y silenciosa que, en el perímetro del aeropuerto, solo era interrumpida por el rugido constante de los motores. Viento se despertó de un sueño superficial, sacudiéndose. La electricidad en el aire no era solo un presentimiento, era la conexión telepática que solo existía entre un perro y su dueño. Su cuerpo, aunque magullado y cansado, vibró con una excitación inexplicable. Algo estaba cambiando. Viento salió de su hangar abandonado y corrió al límite del bosquecillo. El cielo estaba oscuro y pesado. A lo lejos, las luces de la pista se encendían y apagaban con un ritmo hipnótico, guiando a las grandes aeronaves hacia el asfalto. Viento levantó la nariz. No olía a Martín, no exactamente, pero sí olía a posibilidad, a un cambio en el viento que venía desde el cielo. Mientras Viento sentía la llegada, Martín estaba suspendido entre las nubes, a bordo de un vuelo incómodo y barato. El asiento era duro, el ruido de los motores ensordecedor, pero su mente estaba en un lugar de calma tensa. Había vendido lo poco que le quedaba, había honrado la deuda de su abuela y ahora regresaba con las manos casi vacías, pero con una misión: recuperar a Viento. A pesar de las promesas y los planes, la lucha interna de Martín era feroz. Se sentía un impostor, un hombre que había abandonado a la criatura más leal que conocía. Sacó de su mochila la bufanda de Viento, esa prenda vieja que había guardado antes de dejarlo, un objeto que ahora era un reproche silencioso. La acarició, respirando el tenue aroma a tierra y a perro que aún conservaba. Diálogo telefónico con Lorena. Martín, usando el wifi de pago del avión, envió un mensaje de texto a Lorena. Estoy en el aire. Aterrizo a las 1 de la mañana. El dinero que tengo es solo para un par de días de comida. No puedo pagar un sitio fijo, Lorena. Lorena respondió de inmediato,
desde la oscuridad de su coche aparcado cerca del aeropuerto. No te preocupes por el dinero. Concéntrate en el reencuentro. Te dije que tengo a gente dispuesta a ayudarte. Pero escucha, la seguridad está alerta. El jefe de control animal cree que Viento ha sido reubicado lejos de aquí. Debemos mantener la sorpresa. Martín tecleó de vuelta, sus nudillos apretando el teléfono. ¿Por qué no lo dejaste en paz, Lorena? Le habría ido mejor con una familia de verdad. Porque lo conozco, Martín. Y sé que su lealtad no es una debilidad, es su fuerza. Él te está buscando en este mismo momento. No podría estar tranquilo con nadie más. Tú eres su hogar. El mensaje de Lorena fue un bálsamo y un látigo. Martín cerró los ojos, sintiendo un renovado sentido de determinación. La culpa se transformó en coraje. De repente, el vuelo se topó con una turbulencia brutal. Desafío, la tormenta, una intensa tormenta se había desatado sobre la ciudad, una ráfaga de viento helado y lluvia torrencial. El avión se sacudió violentamente. Los pasajeros gritaron. En el refugio de Viento, el hangar abandonado se convirtió en una trampa de ruido y agua. El viento aullaba a través de los agujeros en el techo de metal, la lluvia golpeaba las paredes con la fuerza de un vendaval. El miedo regresó, pero esta vez, no era un miedo paralizante. Viento se acurrucó, luchando contra el viento y el agua que se colaba por todas partes. Una luz cegadora y un crujido estruendoso, un rayo, impactó muy cerca, iluminando el hangar con una luz azulada y aterradora. Las vigas de metal crujieron. Viento, con el pelaje erizado, se cubrió con la bufanda de lana. Su mente no estaba en el peligro, sino en la urgencia. El instinto le dijo que el avión de Martín estaba luchando contra esa misma tormenta. Viento salió del hangar, desafiando la lluvia, y corrió hasta la cerca perimetral. Se paró en la hierba mojada, su cuerpo temblaba, pero no de frío. Miró hacia el cielo negro y violento. Momento de reconocimiento, a través de la cortina de lluvia y las nubes oscuras, Viento pudo distinguir una luz parpadeante, la silueta de un avión que descendía con dificultad. No podía saber si era el de Martín, pero la sincronía, la intensidad de su presentimiento, era innegable. El avión se acercaba, luchando contra la tormenta. Viento levantó la cabeza y aulló. No fue el aullido de dolor que había resonado en la pista, fue un aullido gutural, largo y resonante, un llamado que desafió el viento, la lluvia y la distancia. Un aullido que era una mezcla de esperanza y orden. Vuelve. Estoy aquí. En el avión, Martín, que había estado a punto de caer en el pánico por la turbulencia, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabina. Apretó la bufanda de viento contra su mejilla, ignorando las quejas de los pasajeros. El clímax, el avión de Martín salió bruscamente de las nubes, enfrentando una fuerte ráfaga de viento lateral. El piloto luchó por estabilizarlo. Martín, mirando por la ventanilla, vio un breve relámpago que iluminó la tierra húmeda. El avión estaba abajo. Instintivamente, sacó el teléfono de su bolsillo y grabó un mensaje de voz rápido, sin importarle la multa de la aerolínea. Viento. Aguanta. Estoy volviendo a casa, amigo. Estoy volviendo a casa. El mensaje era un susurro roto por la estática y el rugido del motor. Lo envió a Lorena, pidiéndole que lo reprodujera si era necesario. En ese momento, Viento, cerca del perímetro, se levantó de un salto. El rugido del avión era inconfundible, el más cercano que había sentido en días. Y luego, por un instante, el sonido del aullido de Martín en el mensaje de voz, que Lorena acababa de escuchar en su coche, resonó débilmente en el aire. Viento se dirigió frenéticamente hacia la valla, con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. El avión de Martín, ahora visible, se alineaba con la pista. Martín sintió la conexión, el tirón de la lealtad que cruzaba la atmósfera. Susurró al aire, sin voz, pero con el alma entera: estoy volviendo a casa, Viento. El avión tocó tierra con un golpe brusco. Viento, al verlo rodar, comenzó a correr a lo largo de la cerca perimetral. Había parado el primer avión por desesperación, ahora,
estaba corriendo hacia el segundo avión por amor. La noche se abría con una promesa. El perro, en un acto de fe inquebrantable, se lanzó hacia un pequeño hueco en la valla, un punto ciego que Sebastián le había indicado con la mirada en su último encuentro. Estaba dispuesto a volver a entrar, si era necesario, para que el reencuentro fuera inmediato. Parte 10. El último obstáculo. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y ozono después de la tormenta, una mezcla fría y eléctrica que hacía temblar la nariz de Viento. Se había deslizado por el pequeño hueco en la valla perimetral, volviendo a entrar en las entrañas del aeropuerto. Su cuerpo estaba impulsado por una sola fuerza, el conocimiento de que el avión de Martín había aterrizado. El rugido de los motores, antes una amenaza, ahora era un coro de bienvenida. Martín, exhausto y con el corazón en la garganta, sintió la sacudida final al tocar tierra. Era la 1 de la madrugada. El avión rodó por la pista. La emoción de estar de vuelta se mezcló con el terror de lo que le esperaba. Estaba en su ciudad, pero sin un centavo y con un perro en una situación peligrosa. Salió del avión como un fantasma, evadiendo la mirada de los pocos pasajeros. En el área de llegadas, Lorena lo esperaba, oculta detrás de una columna de mármol. Vestía ropa oscura y llevaba una gorra de béisbol, su rostro tenso por la concentración. El encuentro fue breve y conciso, un apretón de manos sin palabras, lleno de la urgencia del momento. Tienes que ser rápido. Nadie debe verte, susurró Lorena, tirando de él hacia una salida de servicio oculta. Los medios de comunicación han calmado la búsqueda, creen que está seguro. Pero la seguridad del aeropuerto está más sensible que nunca. Viento está cerca de la antigua zona de hangares, en el perímetro exterior. Debemos tomar el túnel de servicio. Martín asintió, su rostro pálido pero firme. Llevaba solo una pequeña mochila con la bufanda de Viento y una lata de la comida favorita del perro que Lorena había comprado. ¿Qué le pasó a Viento?, preguntó Martín, su voz áspera. Fue golpeado por el chorro de un motor. Estuvo malherido, pero siguió buscando. Su lealtad es increíble, Martín. No lo decepciones más. Mientras Martín y Lorena se movían en las sombras, Viento estaba en su camino. El perro había corrido por las áreas de servicio, evitando los vehículos, en dirección a la terminal. Pero, de repente, se detuvo. Un sonido inconfundible lo hizo agazaparse, las voces y los pasos de un equipo de control animal. El teniente Gómez y 2 de sus hombres habían recibido una pista falsa, pero estaban peinando la zona del hangar abandonado. Su misión no era herir al perro, sino capturarlo y llevarlo a un refugio especializado, lejos del aeropuerto. Aquí están los rastros. El perro ha estado durmiendo aquí, dijo Gómez, iluminando el suelo con su linterna. Vio los restos de la comida que Sebastián había dejado. Es astuto. Pero lo acorralaremos. Viento se había escondido detrás de una pila de tambores de aceite oxidados, su corazón latía con fuerza. Sentía la presencia de los hombres, el miedo de ser atrapado y encerrado. Había esquivado el peligro de los aviones, pero la jaula era su peor pesadilla. El desafío final, el equipo de control animal acorraló a Viento. 3 hombres, en formación de media luna, avanzaron lentamente. Gómez llevaba una red de captura, el otro, una jeringa larga y un dardo tranquilizante. No te muevas, muchacho. Solo queremos ayudarte, dijo Gómez, con una voz suave y paciente. Viento gruñó, un sonido bajo y ronco. Miró a su alrededor. No había escapatoria. Se preparó para la pelea, una defensa desesperada por su libertad. No dejaría que lo atraparan antes de ver a Martín. Justo cuando el hombre del dardo levantó el brazo para apuntar, Martín y Lorena salieron de la oscuridad, emergiendo de un túnel de ventilación. Martín vio la escena, su perro, su amigo, acorralado y a punto de ser neutralizado. La furia y el amor le dieron un coraje sobrehumano. Viento. Aquí estoy, amigo. El grito de Martín resonó en el hangar, un sonido agudo y desesperado que cortó el silencio de la noche. Viento se congeló. Su cabeza giró bruscamente. Ignoró a los hombres y al dardo. Vio la figura de Martín, a lo lejos, sosteniendo algo. El rostro de Martín estaba en sombras,
pero el perro reconoció la voz. El amor era un faro. Martín levantó la lata de comida favorita de Viento. El brillo del metal en la oscuridad y el gesto familiar eran inconfundibles. Viento. Ven aquí. Tu comida favorita. Vamos, gritó Martín, extendiendo la mano. El oficial del dardo, sorprendido, dudó un instante. Pero el teniente Gómez gritó, no se detenga. Es el dueño. Capturen al perro, es peligroso. Viento comenzó a correr, no hacia los acorraladores, sino hacia Martín. Era un acto de fe ciega. El oficial del dardo apuntó al perro que corría. Viento estaba a mitad de camino entre el peligro y el reencuentro. Clímax del capítulo, el oficial disparó. Pero en ese instante, una sombra se lanzó sobre el camino del dardo. Sebastián, el empleado de servicio que estaba cerca y había escuchado los gritos de Martín por la radio de la policía, irrumpió en la escena. Había estado en su patrulla de rutina, pero su lealtad, la suya hacia Viento, era tan fuerte como la del perro. No. ¡Alto!, gritó Sebastián, interponiéndose entre el dardo y Viento. El dardo tranquilizante, destinado a Viento, golpeó a Sebastián en el hombro. Sebastián cayó al suelo con un grito de dolor. El tranquilizante actuó de inmediato, haciéndole perder el conocimiento. El oficial del dardo se quedó petrificado, horrorizado por lo que había hecho. Ve con él. Corre, Viento, gritó Sebastián, su voz apenas un susurro antes de caer desmayado. Viento, que no entendía la escena, solo vio el cuerpo de su protector caer. Pero la voz de Martín era la única orden que importaba. Corrió los últimos metros con una velocidad explosiva. Martín se arrodilló, con los brazos abiertos. Viento se lanzó. El dardo había fallado. El reencuentro no fue una explosión de alegría, sino un choque silencioso de cuerpos. Viento saltó sobre Martín, no con el frenesí de un perro que juega, sino con la desesperación de un alma que encuentra su ancla. Martín lo abrazó con una fuerza temblorosa, hundiendo su rostro en el pelaje áspero, sollozando con una culpa y un alivio infinitos. Perdóname, Viento. Lo siento, amigo. Estoy aquí. Estoy en casa. Viento, con pequeños gemidos y movimientos frenéticos de la cola, le lamió la cara, confirmando la realidad del momento. Los hombres de control animal, atónitos, vieron la escena. La red cayó al suelo. Pero el momento de alivio fue breve. El teniente Gómez, recuperado, levantó la radio. Tenemos al dueño. Repito, hemos localizado al dueño del animal. Y hay un empleado herido por tranquilizante. Necesitamos refuerzos. La historia no ha terminado. Esto va a ser un problema. El perro está con el dueño, pero ambos están acorralados. La voz de Gómez resonó en el walkie-talkie, sellando el destino del reencuentro. Martín y Viento estaban juntos, pero rodeados. Parte 11. El abrazo del Viento. El mundo se había reducido al tacto del pelo áspero y familiar de Viento contra el rostro mojado de Martín. El abrazo no fue frenético, sino profundo y tembloroso, un choque de almas que había trascendido la distancia, la desesperación y el peligro. Martín se aferró a su perro, sollozando con una intensidad que borró la vergüenza de su partida y el miedo de la persecución. Viento, a su vez, gimoteaba suavemente, lamiendo las lágrimas saladas de su dueño, confirmando la realidad del reencuentro. Era un alivio físico, la sensación de que el mundo, por fin, volvía a girar sobre su eje. A su alrededor, la escena era de caos congelado. El teniente Gómez y sus hombres, junto al oficial del dardo, estaban petrificados. La imagen era tan poderosa, el hombre, arrodillado en el cemento frío, abrazando a su perro como si fuera la última tabla de salvación, que la orden de captura se detuvo en sus gargantas. El silencio del hangar solo era roto por el llanto de Martín y los gemidos de Viento. Lorena fue la primera en moverse. Se acercó rápidamente a Sebastián, el empleado de servicio que yacía inconsciente con el dardo tranquilizante en el hombro. Comprobó sus signos vitales y gritó a los oficiales de control animal: necesita ayuda médica. Dejaron al dueño para dispararle a un empleado. Necesitan un médico ahora. El oficial que disparó el dardo,
con el rostro blanco, se apresuró a llamar a emergencias. El teniente Gómez, con un profundo suspiro, se acercó a Martín. Señor Solano, sé que esto es emotivo, pero necesito que se calme. Su perro detuvo un vuelo. Hay protocolos que debemos seguir, dijo Gómez, su voz suavizada por la emotiva escena. Martín se levantó, sin soltar aliento. Haré lo que me pida, teniente. Pero no me separe de él. Por favor. Es mi vida. Sebastián fue evacuado rápidamente. Antes de que se lo llevaran, abrió ligeramente los ojos y vio a Martín y Viento abrazados. Una débil sonrisa cruzó su rostro. Había cumplido su promesa al guardián del viento. Lorena, con la periodista en ella luchando contra el ser humano, tomó su teléfono y grabó la imagen de Martín y Viento. Pero no para publicarla. Hizo una sola foto en silencio. Era la resolución que el público merecía, pero que la privacidad de ese momento sagrado demandaba. La resolución, Martín, Viento y Lorena fueron llevados a una oficina de seguridad para interrogarlos, un espacio estéril que contrastaba con la emoción del reencuentro. Lorena explicó toda la historia, las deudas de Martín, el billete de solo ida, la nota de cuidado, y la promesa de te encontraré, amigo. El teniente Gómez, tras escuchar el relato y ver la evidencia de la antigua placa, comprendió la magnitud de la tragedia. Martín, con Viento a sus pies, se sintió obligado a abordar el tema de la etiqueta oxidada, la que el perro había encontrado. Se la mostró a Lorena. Esta placa es de Viento cuando era un cachorro. Yo la guardaba. La inscripción te encontraré, es mi letra, supongo, grabada con prisa. Pero la forma en que el perro la encontró, y el sitio donde lo hizo, no es una casualidad. Es el destino, Lorena. El destino quería que regresara. Lorena asintió, conmovida por la fe simple de Martín. Ella tomó una decisión audaz, usaría su influencia para conseguirle a Martín y Viento una segunda oportunidad. Habló con sus editores. La historia viral garantizaba un interés público masivo que podía ser transformado en apoyo. Martín, dijo Lorena, tu historia es más grande que tú. Eres un símbolo de honestidad y lealtad. El público quiere un final feliz. Te conseguiré ayuda para empezar un pequeño negocio, algo que puedas hacer aquí. No tienes que volver a San Telmo. Martín, mirando a Viento, que apoyaba la cabeza en su rodilla, tomó una decisión, me quedaré. Viento me ha enseñado que no importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos. Abriré un pequeño puesto de reparaciones, algo sencillo. No necesito la riqueza, solo a mi amigo. Unas horas más tarde, el sol de la mañana se asomó. La noticia oficial fue breve, el perro había sido reunido con su dueño, quien regresó voluntariamente para recuperarlo. El incidente está cerrado. Se omitieron los detalles del dardo y la promesa. El público merecía su cuento de hadas. El epílogo, varias semanas después. El otoño había llegado. Martín, más delgado pero con los ojos brillantes, estaba sentado en un banco del parque, jugando con Viento. Había abierto un pequeño negocio de reparación de bicicletas, apoyado por una pequeña comunidad de seguidores de la historia de Viento. El perro ya no era una sombra asustada, era un perro alegre, con su pelaje brillando y un nuevo collar de cuero. Martín le puso un nuevo collar a Viento, con una placa grabada, un regalo de Lorena. ¿Te gusta, amigo?, preguntó Martín, acariciando la cabeza de Viento. El perro movió la cola con energía. La placa decía, el guardián del viento. Siempre juntos. Martín se rió, un sonido sano y libre que Viento no había escuchado en meses. Nunca más me iré sin ti, Viento. Lo prometo. Somos un equipo. Viento miró a Martín, luego se dirigió al borde del parque. Levantó la cabeza y miró hacia el cielo, donde se movían las estelas blancas de los aviones. Ya no eran un símbolo de partida y miedo, eran solo parte del paisaje. Pero el final de su aventura no era solo de ellos. Una tarde, Sebastián, completamente recuperado de su herida, se acercó al puesto de Martín, llevando un trozo de salchicha. Sebastián, que ahora era un héroe menor entre el personal del aeropuerto,
saludó a Martín con una sonrisa. Martín, ha venido a visitarte. Lo he traído con permiso, dijo Sebastián, señalando la silueta de Viento. Viento se acercó a Sebastián y le dio un lengüetazo rápido y agradecido en la mano herida. El perro ya no era solo de Martín, era un símbolo de la lealtad que había unificado a extraños, desafiado la burocracia y detenido a gigantes de metal. Viento miró a Martín, luego a Sebastián, y movió la cola con una gracia majestuosa. Su historia de amor incondicional no había terminado con el reencuentro, se había transformado en un legado de esperanza para todos. El perro se recostó en el pasto, mirando el cielo. Su aventura había terminado, pero su vida juntos, la verdadera recompensa, acababa de comenzar.